¿Me escucháis bien así? Pues muchas gracias, Pablo, por la oración. Como siempre, es un privilegio y también una responsabilidad compartir la palabra de Dios. Es un gran privilegio porque a mucha gente les habría gustado poderse reunir en este país libremente para poder escudriñar las Escrituras y para poder recrearse y para poder gozarse ante tanta sabiduría, ante tanta profundidad y ante tanta belleza como la que hay en la palabra de Dios. Y es, para mí, siempre es un descubrimiento, porque sea el pasaje que sea, al principio siempre cuando me pongo ante los textos que me toca predicar, pues la sensación siempre suele ser la misma, una sensación de vacío y de, no sé, de incapacidad y de sorpresa y leer los textos y qué puedo yo transmitir y qué puedo yo compartir con los hermanos de este pasaje en concreto, pero se me olvida que esto no es una cuestión intelectual ni es una cuestión académica, es un asunto espiritual. Y el Señor, aquel que se pone delante de Él honestamente y quebrantado y reconociendo que sin Él no somos capaces de hacer absolutamente nada, pues el Señor pues de vez en cuando nos enseña cosas bonitas. Hace un momento estaba llorando y me ha venido a la mente un buen amigo mío y compañero de ministerio, que un día que tenía que predicar al domingo siguiente, un sábado, pues estaba allí en el despacho de la iglesia Cristo Vive en Canillejas, y el hombre tenía tantísimas cosas en la cabeza, tenía tantas cosas que hacer, tantos planes, y llevaba la semana tan liado que intentó preparar un sermón y no había manera de empezar por ningún sitio. Y ya no sabía el hombre qué hacer, estuvo allí un buen rato, y al final terminó de rodillas llorando, pero llorando de verdad, llorando como un niño pequeño, y le dijo: Señor, si no me dan nada, pues ¿qué voy a hacer mañana? Y el Señor le dio un bonito sermón. A mí particularmente me llegó al corazón. Bien, tenemos el capítulo 16 de la primera carta de San Pablo a la iglesia de Corinto. Hoy terminamos con este libro. Una bonita carta, y creo que para todos ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. Como en nuestras Biblias, en casi todas, este capítulo está dividido en 3 partes, pues vamos a seguir ese orden para intentar sacarle todo lo que podamos, ¿vale? En primer lugar vamos a leer los versículos del 1 al 4. Primera carta de San Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 16, versículos 1 al 4. Y dice así el apóstol Pablo: En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. La ofrenda para los santos. Primera pregunta: ¿qué santos? ¿Lo habéis pensado? ¿Qué santos? Por lo que dice el texto, era para llevar una ofrenda, una colecta, lo llama de varias maneras, para llevarlo a Jerusalén. Otra pregunta. Yo es que soy muy preguntón y cuando leo la Biblia voy haciendo constantemente preguntas. ¿Por qué tenían que ofrendar los corintios para llevar dinero a Jerusalén? ¿Por qué?
Pues la respuesta es bastante sencilla. La iglesia de Jerusalén era la primera iglesia, la más importante. Entonces, todas las iglesias que se iban fundando tenían que mandar allí sus dineritos, como sucede, por ejemplo, con los testigos de Jehová, que recogen dinerito en todos sus lugares de culto y lo mandan a la central en Nueva York, en Brooklyn, o como sucede con el Vaticano, que de una forma u otra, pues los dineritos que se recogen en los templos de medio mundo, pues terminan allí. ¿Eso era la ofrenda para los santos? Pregunto. No. Es una broma para ver si estáis atentos. Entonces, ¿qué era la ofrenda para los santos? ¿Qué era la ofrenda para los santos de la que habla el apóstol Pablo? Pues honestamente, yo no lo sé. No lo sabemos. Es posible que fuese por dos razones. Las dos son bastante razonables y las dos pueden ser válidas y las comento a continuación. Es posible que la causa de que los corintios tuviesen que recoger esa ofrenda era porque en la región de Judea, es decir, al norte del territorio de Israel, había una gran hambruna, había un problema tremendo. Acompañadme, por favor, al capítulo 11 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 11, versículos 28, 29 y 30. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Es posible que esa fuese la razón, pero hay otra. Es posible que otra razón fuese que los cristianos que en Jerusalén y alrededores profesaban abiertamente su fe en el Señor Jesucristo estuviesen siendo aislados, oprimidos, arrinconados, etcétera, etcétera. Seguramente sometidos a grandes presiones y lo estaban pasando francamente mal. Para obligarles de esa manera a renegar de su fe en el Señor Jesucristo. Es posible que fuese por una razón o es posible que fuese por la otra. Pero fuese por una o por otra razón, de este pasaje hemos de extraer algunos principios que seguramente que serán de mucha utilidad para nuestras vidas, ¿vale? Fuese por una razón o por otra, vamos a sacar algunas enseñanzas importantes de este texto. Sacaremos enseñanzas muy importantes y luego, con esas enseñanzas, pues cada uno de nosotros delante del Señor hará lo que crea que debe de hacer. Pero mi obligación delante del Señor es atenerme a lo que dice los textos y a poner aquí delante lo que dice el texto, sin hacer ningún tipo de interpretación rara, sin forzar los textos, pero sí haciéndolo sin problemas y sobre todo sin ningún tipo de complejos. Yo he de decir lo que el texto enseña, ¿vale? Las instrucciones dadas por el apóstol Pablo en este caso concreto fueron por una razón muy concreta y para hacer una colecta, reunir un dinero, hacer un donativo, como queráis llamarlo. Por una razón muy concreta y en un momento muy concreto. Sin embargo, de este texto podemos extraer principios que nos pueden valer para las ofrendas, para los diezmos, para los donativos, para las limosnas, etcétera, 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 etcétera.
Y el texto enseña cosas, en mi opinión, muy interesantes. Dice el apóstol Pablo, cada primer día de la semana, una indicación muy clara de que los creyentes se congregaban el primer día de la semana, el domingo. Ya habían abandonado la costumbre aquella de reunirse el último día de la semana, que era el sábado. ¿Por qué? Pues porque el Señor Jesús resucitó un domingo y los creyentes se congregaban los domingos para partir el pan, para las oraciones. Vamos otra vez al libro de los Hechos, por favor. Hechos capítulo 20. Porque la mejor manera de dejar estas cosas claras es leyéndolo en la palabra del Señor. Hechos 20, versículo 7. Hechos 27. El primer día de la semana, es decir, el domingo, reunidos los discípulos, los creyentes, para partir el pan, celebrar la Santa Cena como hemos hecho ahora, Pablo les enseñaba. Entonces los creyentes se congregaban el primer día de la semana. Pues bien, dice el apóstol Pablo, cada vez que os congreguéis todos los domingos, dejar aparte algo para ayudar a los necesitados. Poner algo aparte. Y fijaros lo que dice el texto, que me parece importantísimo, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros. Qué curioso. Cada uno de vosotros, todos, y cada uno de los miembros de la Iglesia. Esto es para todos, ricos y pobres, esclavos y libres, autónomos y trabajadores por cuenta ajena, pero es para todos. El privilegio, el sacrificio o como queráis enfocarlo, pero siempre teniendo claro que el texto dice que es para todos. Os cuento una cosa que sucedió en una iglesia en la que yo estuve sirviendo durante unos cuantos años. En un momento determinado tuvimos un problema económico gordísimo, no sabíamos cómo afrontarlo. Entonces los 3 ancianos que había en la iglesia y los 4 o 5 diáconos juntos decidimos todos delante del Señor que la única manera de salir de aquel problema era haciendo una ofrenda especial para salir de aquel problema. Y fuimos orando, toda la iglesia, y lo fuimos anunciando durante unos cuantos domingos. El domingo tal, además de las ofrendas que habitualmente solemos echar cada familia o cada miembro de la iglesia, vamos a poner un sobrecito en el que diga para solucionar el problema X. Pues así lo hicimos. Pero antes de hacerlo, una hermana de la iglesia me dijo que quería hablar conmigo, en privado. La verdad es que me quedé un poco asustado. En privado hablamos y en privado me dijo, oye Ángel, puesto que en la iglesia hay una familia que goza de una posición muy acomodada, es decir, que tiene mucho dinerito, ¿por qué no arregla el problema a esta familia? Os imagináis la respuesta que le di, ¿no? No. El problema es de la iglesia. Y es la iglesia la que debe de solucionar ese problema. Y fue la iglesia la que lo solucionó. En la iglesia había 15 o 20 familias y aparecieron en la bolsa 15 o 20 sobres. Se solucionó el problema y sobró dinerillo. Pero lo solucionamos delante del Señor entre todos, ¿vale? El texto dice claramente cada uno de vosotros, ricos y no tan ricos. Y no hay más interpretación que valga. Cada uno de vosotros, ¿vale? Todos tenemos el privilegio de poder participar en la obra del Señor. Otra cosa importante que enseña este texto. Esto se hace de manera sistemática. El apóstol Pablo dice cada primer día de la semana. Esto no es algo errático, no es algo aleatorio que hoy ofrendo y hasta dentro de 7 meses pues igual no ofrendo.
o echo la mano al bolsillejo y saco lo que pueda haber ahí, y el Señor dice, el apóstol Pablo, según cada uno haya prosperado. Luego ya cada uno decide ante el Señor lo que tiene que dar, si tiene que ofrendar, si tiene que diezmar, eso ya es personal. Hermanos y hermanas, quede claro que estoy hablando de una cosa en concreta, ¿vale? Concreta. Yo no estoy hablando ahora mismo ni de ofrendas, ni de diezmos, ni de nada parecido, aunque hay principios que evidentemente podemos aplicar a todo esto, ¿vale? Yo creo que es un privilegio participar en la obra del Señor y hemos de hacerlo de manera responsable, como dice el texto, de manera sistemática y además teniendo claro que nadie nos obliga. Sabemos lo que el Señor quiere que hagamos y lo hacemos. Alguien puede decirme, pero el apóstol Pablo dice ahí como ordené. ¿Lo habéis leído en el texto? Pues he de deciros que yo llevo utilizando la Reina Valera 30 años. Yo es que soy mucho de costumbres y sin esta Biblia no sé funcionar por la vida. Pero me gusta mucho el lenguaje que tiene, ¿no? Pero reconozco que hay montones de pasajes que están mal traducidos y este es uno de ellos. El apóstol Pablo no ordenó a nadie. Si cogéis la Biblia de las Américas, la versión internacional, etcétera, veréis que dice, habla de dar instrucciones. No está ordenando a nadie. Porque no hace falta ordenar nada. Somos mayores y sabemos lo que tenemos que hacer, ¿vale? Nadie pide nada, por lo menos aquí. En otros lugares sí, pero no en nuestro caso. Sabemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos. No están Iván y María hoy aquí, pero he de decir que les he pedido permiso para contaros una cosa que me contaron hace unos meses. Llevo haciendo un discipulado con ellos unas cuantas semanas. Claro, ellos han compartido su fe con amigos, compañeros, etcétera. Y ha habido alguien que les dijo, ¿ya os han pedido dinero? La respuesta de Iván, nunca me han pedido nada. No hace falta pedir nada. Pero claro, no somos tontos y tampoco somos ciegos. Y vemos lo que sucede a nuestro alrededor, ¿verdad? Os voy a contar una experiencia de Manoli y mía. Hace 30 y muchos años que nos integramos en la Iglesia Cristo Vive. Nos convertimos al Señor en una reunión de allí nos integramos, allí nos discipularon, nos bautizaron y allí de alguna manera pues nos encomendaron a la obra. Estábamos recién convertidos y estábamos pues como flotando, no te enteras de nada, estás tan contento con que el Señor te ha perdonado y te ha salvado y todo esto, que yo no me enteraba de nada. Pero cuando pasaron, pues no sé si un mes o 2 meses, empezamos a hacernos preguntas, como es lógico. Oye, ¿quién paga la hipoteca de este local tan bonito que tenemos? En este caso el alquiler. ¿Y quién paga la luz? ¿Y quién paga el agua? ¿Y quién paga el sueldo del pastor? Que allí había pastor y la seguridad social del pastor. Aquí tenemos un pastor tan bueno que ni siquiera hace falta que le paguemos. Pero yo empecé a hacerme preguntas y se las hice a un amigo que había en aquella iglesia. La respuesta de mi amigo Aquilino, pues ¿quién lo va a pagar? Nosotros. ¿Y cómo lo hacéis, hermano? Pues algunos dan el diezmo, otros dan menos, otros dan más, pero cada uno da lo que buenamente puede. Pues ya está. Entonces, los creyentes tenemos que ofrendar. Los creyentes tenemos que diezmar. ¿Tenemos que dar limosnas a la gente que nos encontramos por la calle? En mi opinión, sí. Pero seguramente que encontraréis otros creyentes que igual os dicen que no, porque en este mundo hay gente para todo. Yo conocí a un hermano hace muchos años, de los hermanos más pintorescos que me he encontrado, que me dijo, dice, yo no diezmo porque esa palabra no aparece en el Nuevo Testamento. Sí aparece, pero él hablaba del concepto de diezmar. ¿Y qué mismo da? Que sea del Nuevo Testamento que del Antiguo. El Antiguo también es la palabra de Dios, ¿no? Pues entonces, como que no tiene mucho
sentido esa argumentación, pero bueno, si a ese hermano le valía, pues vamos a ver. Nadie va a perder la salvación por no ofrendar. Y aquel que no ofrenda no es peor creyente que el que ofrenda. Los dos son hijos de Dios y cada uno que haga lo que crea que debe de hacer. Pero bueno, pues somos mayores y responsables de nuestras decisiones. Pero yo, que llevo en el Señor unos cuantos años y que he visto algunas cosas, solamente algunas, me voy a tomar la libertad de deciros algo que siento en el corazón y además lo siento profundamente. Yo conozco a hermanos muy generosos, muy generosos. Por cierto, uno de ellos es tan generoso que está medio arruinado, de generoso que ha sido toda su vida. Pero el Señor siempre le ha bendecido, nunca le ha faltado de nada y ha tenido siempre más de lo que le hace falta, siempre. Y también he de decir que conozco a otros hermanos que nunca han sido generosos y han vivido sus vidas siempre entre estrecheces y entre dificultades. Que cada uno haga lo que crea que debe de hacer. ¿Vale? En segundo lugar, pasamos a los planes del apóstol Pablo, versículos del 5 al 12. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Qué bonito. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. En estos versículos vemos cómo Pablo comparte con la iglesia de Corinto sus planes. Estaba en Éfeso, eso está actualmente en Turquía. Quería ir a Macedonia y pasar por Corinto, una ciudad de la Grecia actual. Hay muchas cosas del apóstol Pablo que a mí me emocionan y me conmueven. Estoy leyendo un libro precioso del apóstol Pablo. Una de las cosas que más me gusta de él es el cuidado pastoral que tenía sobre todas las iglesias que fundaban él y los otros apóstoles. Siempre estaba orando por ellos, estaba velando, escribiéndoles cartas. Había en su corazón una carga auténtica y verdadera por aquellas iglesias. Y ahora os hablo de un amigo mío, que es un hombre de Dios, y que ha dedicado y dedica una gran parte de su vida a la enseñanza y a la evangelización. En la actualidad sigue viajando y evangelizando por distintos países del mundo, pero actúa de manera muy distinta a como lo hacía el apóstol Pablo. Este conocido mío aprovecha cualquier oportunidad, tiene un don especial para la evangelización. Aprovecha cualquier oportunidad para presentar el evangelio o hablar del Señor a quien sea, a aquellos que le quieran escuchar, incluso a los que no le quieren escuchar. Y sirva de ejemplo los viajes de avión. El que se sienta a su lado, ese va a escuchar el evangelio de Jesucristo. Ha llevado al Señor a montones de personas, muchísimas, pero él tiene la idea de que él hace su parte en la obra y seguramente esas personas que son llevadas al Señor por él no le van a volver a ver en su vida. Él cree que el Señor mandará luego a otras personas para seguir cuidando de ellos, discipularles, bautizarles, etcétera, etcétera, etcétera. Él entiende así la obra del Señor y así lo hace. Pablo actuaba de manera completamente distinta. Él establecía iglesias y después seguía cuidando de ellas. El cuidado pastoral de Pablo hacia las iglesias es algo tremendo. Hay muchísimas cosas en la vida del apóstol Pablo que son dignas de admiración.
Por poner algunos ejemplos, su gran formación, era un hombre con una cultura y una preparación tremenda. Un hombre con multitud de dones, con una sabiduría fuera de lo normal, con un carácter firme e inquebrantable, y además actuaba con una determinación tremenda. Lo que yo más admiro de él, que se ve en montones de pasajes, es que el hombre tenía las ideas claras, quería hacer aquello, quería hacer lo otro, pero siempre, absolutamente siempre, lo primero era la voluntad del Señor, si el Señor lo permite. Esto es algo que en teoría todos los creyentes sabemos y practicamos, pero solo en teoría, porque hay montones de veces que si somos honestos y sinceros tenemos que reconocer que somos impulsivos y nos pasa como a Pedro, que nos ponemos en marcha algunas veces y después pues pensamos si lo que estamos haciendo es lo que el Señor quiere o no es lo que el Señor quiere. Estoy hablando en primer lugar de mí mismo, que hay muchas veces que me lanzo y cuando luego ya estoy metido en lo que sea, pues digo, va, se me ha olvidado lo más importante. Señor, una vez más, perdóname porque me he puesto en marcha sin saber si quieres que me ponga en marcha o me esté quietecito. Pablo tenía planes muy, muy concretos. Quería ir a Macedonia y quería estar un tiempo disfrutando de la comunión de los hermanos de Corinto. Pero antes de sus planes, antes de todo lo que él quería hacer, la voluntad del Señor, si el Señor lo permite. Es emocionante ver a alguien tan grande, anteponiendo siempre a sus deseos y a sus planes la voluntad agradable y perfecta del Dios de los cielos. Y además lo hacía de manera honesta y sincera, porque se ve en su vida, ¿vale? Sería bueno que copiáramos estas cosas del apóstol Pablo y que cada mañana, antes de ponernos en marcha, que seguro que algunas veces lo hacemos, pero otras veces pues se nos olvida, nos pusiésemos todos delante del Señor y le dijéramos honestamente, Señor, no permitas que mueva un dedo, sin saber si estoy obrando en tu voluntad o en la mía, porque muchas veces confundimos la voluntad del Señor con nuestros deseos, con nuestros planes, con no sé qué cosas. Versículos 10, 11 y 12. Pablo menciona a dos compañeros de ministerio. Yo he tenido unos cuantos compañeros de ministerio de los que me siento orgulloso y honrado de haber podido servir con algunos de ellos, en general. Pablo habla de dos compañeros de ministerio, Timoteo y Apolos. Y podemos llamarlos, sin ningún tipo de complejo, obreros espirituales y sobre todo obreros del Señor. No es mucho lo que sabemos de Apolos. Tenemos unas cuantas citas, pero poca información sobre él. Parece ser que era un judío convertido, nacido en Alejandría. Dice la Biblia, me imagino que sería la Alejandría de Egipto, porque había un montón de Alejandrías. Hace poco nos lo contó Javier. Me imagino que sería la Alejandría de Egipto. Dice la Biblia que era un elocuente predicador y un buen conocedor de las Escrituras. Enseñaba diligentemente las cosas del Señor Jesús. Y en Éfeso fue instruido por Priscila y Aquila, dos obreros también del Señor. Algunos dicen que este Apolos es el autor de la carta a los hebreos. Dicen algunos, no lo sabemos. El otro obrero citado por Pablo le conocemos un poquito mejor, Timoteo. Tenemos bastante más información que de Apolos. Pablo le llama verdadero hijo en la fe. Eso nos indica que de una forma u otra, que no sabemos cuál fue con exactitud, el apóstol Pablo tuvo que ver con la conversión de Timoteo. La madre y la abuela de Timoteo también las conocemos, ¿verdad? Loida y Eunice. La mujer del hermano que me llevó a mí al Señor se llamaba Loida. Y siempre me acuerdo de ella y de su marido, Loida. Ellas dos conocieron al Señor también por el testimonio de Pablo. La madre de Timoteo era judía y el padre griego. Timoteo fue un grandísimo colaborador del apóstol Pablo. La última carta que escribió el apóstol Pablo, segunda de Timoteo,
Fue la última carta que escribió antes de que le sacaran y le asesinaran. Algunos dicen que Segunda de Timoteo es el testamento del apóstol Pablo y es una carta tremenda, preciosa. Parece ser que Timoteo era un hombre un poquillo tímido y también que andaba del estómago un poco tocado. Por eso el apóstol Pablo le dice: no bebas agua cuando comas, toma un poquitín de vino. Esto algunos se lo han tomado y de qué manera, ¿eh? Y me imagino que sería vino bueno, porque vamos, si tomas de ese del cartoncillo, ese de Don Simón, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Algunos, es que el apóstol Pablo sí, pero con mucho cuidadito, ¿eh? En estos versículos el apóstol Pablo exhorta a los corintios a cuidar correctamente de Timoteo, que nadie le haga de menos, que nadie le tenga en poco, que nadie le menosprecie. Y de aquí hay una enseñanza importante para nosotros, ¿eh? Nunca hemos de menospreciar a los obreros del Señor, a aquellos que son obreros de verdad del Señor, porque hay por ahí de todo por el mundo suelto. Hemos de apreciar, hemos de valorar y hemos de cuidar y amar a aquellos que sirven al Señor y además que lo hacen de manera honesta y sincera y consagran sus vidas al servicio del Señor y de sus iglesias. Hablo de iglesias locales, claro. Y llegamos al final de este bonito libro. Versículos 13 al 24. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. Esto ahora os hablaré de ello. Esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con beso santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, esto es muy fuerte, sea anatema, el Señor viene, y esto es muy bonito. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. En estos últimos versículos, el apóstol Pablo anima a la iglesia de Corinto y da saludos para un montón de los miembros de aquella congregación. Cuando yo leo las salutaciones de las cartas de Pablo, me gusta imaginarme, soy así de fantasioso, que vienen dirigidas a esta iglesia. Y en cierto sentido, pues es así, porque las podemos aplicar tranquilamente a nuestras vidas, ¿vale? El apóstol Pablo anima a los creyentes a velar constantemente, a estar firmes en la fe y a portarse de manera varonil. Esto me llama mucho la atención. Las mujeres también tenéis que portaros varonilmente. Es otra mala traducción. Cambiarlo por valientemente. El Señor nos dice a los creyentes que nos portemos valientemente, tanto a mujeres como a hombres, ¿vale? Otra cosa muy importante, en todas vuestras cosas sean hechas con amor, por supuesto. Todo lo que hacemos para el Señor, lo hacemos con amor, haciéndolo lo mejor que sabemos. Si no sabemos hacerlo mejor, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero ponemos todo el interés, porque las cosas que se hacen para el Señor y para los hermanos, pues merecen nuestra devoción y nuestra consagración y nuestra dedicación total. Un buen ejemplo, la familia de Estéfanas, los primeros convertidos de aquella región, desde el primer día, sirviendo a los santos. Qué bonito y qué bendición, ¿eh? Decía, es la segunda vez que te voy a citar en una semana, Ruth. Decía Ruth hace poco que ella no entendía la vida cristiana si no era orientada al servicio. Yo pienso lo mismo. Un creyente debe de ser un siervo, porque somos siervos de un Señor que vino a servir.
no a ser servido. Un creyente que no sirve, además de muchas cosas que se dicen por ahí muy ocurrentes, que no sirve para nada y que no sé qué, que no sé cuántas, sobre todo no sabe lo que se pierde. Porque el Señor, cuando le das algo, te lo devuelve multiplicado por 1000. Mi forma de entender la vida cristiana es esa, porque siempre recuerdo la parábola esa de los 2 deudores. Había uno al que se le perdonó mucho, pues ese soy yo. Entonces, la única manera que tengo de corresponder, pues es siendo agradecido y haciendo lo que puedo por la obra del Señor. Otra cosa importante, Aquila y Priscila y la iglesia que están en su casa, células, grupos caseros, y parece que lo hemos inventado nosotros, ¿verdad? Esto nos da una muestra de la sencillez, de la comunión, de la asamblea cristiana. Se reunían en las casas, como hacemos ahora, para alabar al Señor, para orar, para leer la Biblia, para animarnos unos a otros, para interceder por otros creyentes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si no tienes un local de 2000 metros cuadrados, no eres nadie. Y si no lo tienes decorado, pues tampoco eres nadie. Lo que más pena me da de todo esto es que no aprendemos nada. No hemos aprendido nada. Y estamos incurriendo en errores que hemos criticado históricamente a la Iglesia de Roma toda la vida. Y ahora estamos preocupados y corriendo como pollos sin cabeza por intentar aparentar lo que no tenemos que aparentar. Versículo 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano, porque el resto de la carta fue escrita por un amanuense. Pablo iba citando y alguien iba escribiendo, pero esta última parte pues la escribe él, ¿vale? Ahora viene algo muy, muy, muy fuerte. Versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, maldito. Esto es lo que se llama una imprecación. Si buscáis en el diccionario imprecación os dirá que es desearle mal a alguien. Hay salmos imprecatorios en los que el salmista dice, Señor, que se rompan la cabeza contra las piedras y... Bueno, es lo que hay. No es que el apóstol Pablo les desee mal, es que el mero hecho de rechazar y no amar al Señor les ha convertido en anatemas, en malditos. Y luego la parte más bonita. El Señor viene, Maranata, una expresión aramea. Los creyentes de aquel tiempo cuando se encontraban por la calle y saludaban, es lo que se decían. Y cuando se despedían, lo mismo, Maranata, el Señor viene, amén. Que venga cuanto antes mejor. Y los 2 últimos versículos de la carta, pues una obra de arte de las que nos deja Pablo por ahí de vez en cuando para que nos gocemos. Una bendición preciosa. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Y hemos terminado la primera carta de San Pablo a la Iglesia de Corinto. En este pasaje que yo he compartido con vosotros, tuve el privilegio de empezarla y también de terminarlo. Os he hablado de 3 asuntos. La ofrenda para los santos, que ya hemos comentado lo que es, los planes de Pablo, que quería ir a Macedonia y quería estar con los corintios allí en Grecia, y también las salutaciones finales de la carta. Unos cuantos domingos hablando de esta carta del apóstol Pablo. Unas cuantas horas de estudio, y de exposición. Y ahora me pregunto, dentro de 3 meses, ¿qué recordaremos de esta carta? ¿Por qué fue escrita? ¿Cuál es el asunto central de esta carta? Mirar, con que recordéis eso ya sería suficiente. ¿Por qué fue escrita esta carta? ¿Cuál es el asunto central? La purificación de la Iglesia. El asunto central por el que Pablo escribe esta carta es purificar la Iglesia. Se estaban haciendo un montón de cosas que no estaban bien y había que corregirlo. En toda predicación hay 2 partes. Una es la explicación y la otra es la aplicación.
La explicación ya está dada. ¿Cuál sería la aplicación? Cuidar de esta iglesia. Y cuando hablo de iglesia, lógicamente pienso en dos iglesias, la iglesia local, que es esta, y la iglesia universal, que es la iglesia de Cristo a la cual pertenecemos. Pues pensando en la purificación de la iglesia, ¿qué hemos de hacer nosotros? Velar por la santidad de esta iglesia, orar por ella, corregir, si llega el caso, cualquier actitud que no sea la correcta, velar y orar por los que nos presiden, orar y orar y orar y orar y orar delante del Señor. Y después, pues pensando en la Iglesia Universal, lo mismo, pero empecemos por cuidar de esta iglesia, que es donde el Señor nos ha puesto. Y el cuidado de la iglesia y la salud de la iglesia y la santidad de la iglesia depende de todos y cada uno de nosotros. No depende de Javier, ni de Flor, ni... Depende de la actitud de cada uno de nosotros. De que cada día y de vez en cuando, de rodillas, intercedamos por la iglesia. Para que esta iglesia sea purificada, como fue purificada la iglesia de Corinto. Amén. Oramos al Señor.